Bueno chicos, en la práctica número 6 veremos lo que es la instalación del sistema operativo Debian sin entorno gráfico. Ustedes en clase creo que ya lo vieron, ya lo instalaron utilizando lo que es el entorno gráfico. En esta práctica lo que haremos es solo instalar lo que es la consola de Debian sin ninguna vista para un cliente final, solo lo que es la muy terminal, ¿verdad? Estaremos viendo primeramente un poco de teoría y algunos comandos que podríamos utilizar o que nos facilitan un poco lo que es el manejo de la consola, y luego pasaríamos a lo que es la instalación. Como primer punto, ¿verdad? Nos muestran lo que son los requisitos de memoria y espacio en disco para lo que es la instalación. Dice que para eso debe tener al menos 550 megabytes de memoria y 850 megabytes de espacio de disco duro para una instalación normal. Hay que tener en cuenta que estos son los mínimos absolutos para un sistema mínimo basado en consola, que es lo que nosotros estaríamos haciendo, ¿verdad? Con todos los paquetes estándar, sin nosotros elegirlo. Se requieren 250 megabytes. Si quieren instalar una cantidad razonable de software, incluyendo el sistema de ventanas X y algunos programas y bibliotecas de desarrollo, necesitará al menos 400 megabytes. Para una instalación más o menos completa de un sistema de escritorio, necesitará unos cuantos gigabytes. Eso es verdad ya cuando lo instalamos con interfaz gráfica, ¿verdad? Que es lo que el cliente final utilizaría. Pero como en este caso solo vamos a instalar lo que es la consola, vamos a utilizar los requerimientos mínimos. Nos muestra una tabla de requerimientos mínimos de sistema recomendado, ¿verdad? Esto lo vamos a utilizar para lo que es la creación de la máquina virtual, ¿verdad? Vamos a tenerlos en cuenta, más no estaríamos utilizando lo que es eso, sino otras cantidades. Nos dice que el tipo de instalación sin escritorio necesita una RAM mínima de 256 megabytes, 512 megabytes para RAM, que es la recomendada, ¿verdad? Y un disco duro de 2 gigabytes. Y con escritorio, la mínima RAM es de 512 megabytes y de la recomendada es de 2 gigabytes. El disco duro es de 10 gigabytes. Dice que el valor mínimo asume que se habilitará el intercambio. Los requisitos mínimos reales de memoria son mucho menores que los números enumerados en la tabla. Con el intercambio habilitado es posible instalar Debian con tan solo 170 megabytes. Lo mismo ocurre con los requisitos de espacio en disco, especialmente si eliges qué aplicaciones instalar. Recuerde que estos tamaños no incluyen todos los materiales que se encuentran habitualmente, como pueden ser los ficheros de usuario, el correo y otros datos. Siempre es mejor ser generosos cuando uno está empezando. ¿Qué espacio destinar a sus propios ficheros y datos? Es decir, ¿verdad? Que aunque estos sean los recomendados, siempre nos hace la observación de que sería mejor si fueran mucho mayores, ¿verdad? Para evitar conflicto, ¿verdad? Por otra parte, nos da una pequeña como definición de lo que es la terminal o consola. Dice que los sistemas operativos basados en Unix disponen de un intérprete de comandos u órdenes conocidos como terminal o consola o shell, que hace de interfaz entre el usuario y el propio sistema operativo. Es decir, mediante la terminal o consola podemos acceder al sistema operativo sin utilizar la interfaz gráfica y realizar todo tipo de tareas en modo texto. La terminal o consola es una herramienta poderosa capaz de realizar tareas de forma más rápida que mediante la interfaz gráfica del sistema operativo. ¿Por qué de manera más rápida? Porque la terminal no requiere tantos recursos para poder realizar ciertas tareas.
o realizar todas las tareas, ¿verdad? Requiere menos recursos, entonces por ende es un poco más rápida que al ejecutar una tarea es desde el modo de interfaz gráfica. Esta es como una pequeña explicación del funcionamiento, pero en sí es como una descripción de cómo se desglosa, digamos, lo así. La consola, ¿verdad? Primero que todo, ¿verdad? Nos pone, esta es a manera de ejemplo, nos dice que Pi, que es esta parte de acá, se refiere o indica lo que es el usuario conectado a la terminal, ¿verdad? Este puede ser Pi, es digamos el nombre que ustedes le van a asignar a su usuario o ya sea el usuario root, ¿verdad? El arroba, esta parte de acá, que significa en, o sea, el usuario está en, y Raspberry, que nos indica lo que es el nombre de la máquina a la cual estamos conectados. Es decir, digamos en nuestro caso sería, como lo crearíamos una máquina virtual, sería el nombre que le asignemos a la máquina virtual. Esta parte de acá, que indica la ruta en la cual nos encontramos. Y al aparecer así, dice que nos encontramos en lo que es el inicio predeterminado, ¿verdad? El home, digámoslo así. Y el signo de dólar, que indica para comenzar a escribir nuevas órdenes o comandos, es decir, el final de lo que es el identificador de nuestra consola. Y la parte final, que digamos ya serían los comandos que estamos ejecutando. En este caso CD, ¿verdad? Que es para acceder a lo que es la ruta que le persigue, ¿verdad? Algunos de los comandos básicos que nos dan, ¿verdad? O que podríamos utilizar. Las diapositivas se las estaré dejando en el campus para que lean un poco más detenidamente. Con el comando date, ¿verdad? Que sirve para ver el día y la hora actual. El ls, que nos lista los directorios que poseemos en una determinada ubicación. El ls-al, que nos lista los directorios tanto visibles como los ocultos, es decir, nos va a mostrar todos, digamos, los archivos que nosotros tengamos. El man command, este man es el comando, y command, digamos, podría ser que necesitamos información sobre el comando date. Entonces podemos utilizar man date y nos va a mostrar el manual de comandos especificado para lo que es nuestro comando date. El pwd, que nos muestra la ruta actual donde nos encontramos para ubicarnos, ¿verdad? El cd y digamos un nombre de un directorio, por ejemplo home user, como lo tenemos aquí, dice que nos permite acceder al directorio que le sigue. cd diáresis, como ya lo vimos anteriormente, accede al directorio por defecto normalmente, que es el home user, ¿verdad? Este user se complementa con el nombre del usuario que ustedes le han asignado. mkdir y cualquier nombre de un directorio que vayan a crear, dice que crea un nuevo directorio. mb, que es el comando para mover ficheros desde un origen hasta un destino. El history nos muestra el historial de comandos introducidos, y si agregamos -c, limpia el historial de comandos introducidos, es decir, ¿verdad? Que nos borra prácticamente todo lo que todas las consultas o comandos que nosotros hemos ejecutado. El cat y fichero se refiere al nombre, ¿verdad? Que le vamos a asignar a un fichero o a un documento que vayamos a crear o que vayamos a abrir, perdón. Muestra por pantalla el fichero especificado. Por ejemplo, queremos abrir un archivo que se llama hola.txt. Ponemos cat
cat hola txt y ya nos va a mostrar todo el contenido que tiene ese fichero. chmod, que nos sirve para cambiar los permisos de un fichero y se le especifican, ¿verdad?, los permisos que se le van a asignar y el directorio o fichero al que se le van a asignar dichos permisos. Aquí es shutdown, se me borró una S, shutdown-h now, que permite apagar la máquina. El shutdown-r now, que reinicia la máquina. Y el logout, que cierra la sesión del usuario. Y el exit cierra la terminal. En nuestro caso, como estaríamos prácticamente solo en terminal, ¿verdad?, el exit funciona prácticamente como lo mismo que un logout, solo cierra la sesión del usuario. Bien, en las diapositivas les dejo un poco más sobre lo que son comandos que podríamos utilizar para que los lean. Entonces pasaríamos ahorita, ¿verdad?, a lo que es la instalación de nuestro sistema. Bien, primeramente, ¿verdad?, tenemos que proceder a lo que es crear nuestra máquina virtual. Le damos clic en nueva y le vamos a poner el nombre de Debian. Asignamos el tipo Linux y la versión de Debian, ¿verdad?, ya sea que ustedes utilicen la de 64 o la de 32. Le damos clic en Next y el tamaño de memoria lo vamos a dejar de 1024 megabytes. Le dejamos crear un disco duro virtual ahora y vamos a utilizar el PDI, ¿verdad?, para el archivo de disco duro. Dejamos seleccionado reservado dinámicamente para la parte de almacenamiento en una unidad de disco duro física. Le damos Next. Y para la ubicación de archivos y tamaño le vamos a dejar 20 GB nada más. Y le damos en crear. Una vez que la tengamos creada, nos vamos a configuración. En la parte de sistema deshabilitamos lo que es la parte de disquete porque no se utiliza. La pantalla lo dejamos tal como está. Y en almacenamiento seleccionamos el controlador ID vacío y damos clic en seleccionar un disco óptico virtual. Y buscamos lo que es nuestro archivo de disco, ¿verdad? En mi caso lo tengo en esta carpeta. Si se fijan, tengo Debian en netdisk.io y en dvd.iso, ¿verdad? Perdón. El netdisk es de net instalación, ¿verdad? Este prácticamente es menos pesado que lo que es el DVD, pero lo que hace es solo alar las dependencias de internet, es decir, a la hora de instalarlo nos va a llevar mucho más tiempo el poder instalarlo. Y el DVD ya trae todos los complementos que necesita, ¿verdad? Solo ciertos requisitos los va descargando. Es un poco más rápido la instalación. Seleccionamos el DVD y le damos en abrir. En la parte de audio, dado que es una terminal, ¿verdad?, una consola, le vamos a deshabilitar el audio. Y en la parte de red lo vamos a dejar con adaptador puente, ¿verdad?, para que
para que la máquina detecte la red que el anfitrión utiliza. Y le damos en aceptar. Y ahora lo podemos inicializar, ¿verdad? Acá nos vuelve a pedir, ¿verdad?, lo que es la selección del disco de inicio. Lo buscamos acá y lo seleccionamos. Y le damos en iniciar. Bien. Ahora, en la clase ustedes lo instalaron de forma gráfica, ¿verdad? Entonces, para la instalación para esta instalación vamos a seleccionar Install. Le damos Enter. Del modo Install, ¿verdad?, no podemos utilizar lo que es nuestro mouse, sino que solo el teclado, ¿verdad? Seleccionamos el idioma. Spanish. El país o territorio, que es El Salvador. Y seleccionan el teclado que trae por defecto su computadora, ¿verdad? En mi caso, el mío está en inglés, ¿verdad? Y esperamos a que cargue los componentes. Una vez cargados los componentes, nos pide configurar la red y le vamos a poner el nombre de la máquina, ¿verdad? En mi caso le dejaré el nombre solo como Debian y le damos continuar. El nombre de dominio, esta parte solo se utiliza si estamos trabajando con lo que es un dominio ya específico, ¿verdad? Es decir, que si nos vamos a vincular con un servidor o cosas así. En nuestro caso no vamos a estar utilizando eso, entonces le vamos a dar en continuar. Para la clave del superusuario le voy a poner Univo20. Para ver si no nos hemos equivocado, damos la flecha de abajo y presionamos espacio para que nos seleccione el mostrar la contraseña, ¿verdad?, en claro. Y la confirmamos. Y le asignamos un nombre a lo que es el nuevo usuario, ¿verdad? En mi caso, le damos en continuar y le voy a dejar el nombre así. La contraseña le asignan la contraseña que ustedes crean correspondiente, y esperamos a que termine de cargar los componentes adicionales. Una vez terminado, nos pide lo que son las particiones de disco, ¿verdad? El método de particionado que estaríamos utilizando. En nuestro caso vamos a utilizar el guiado, que utiliza todo el disco, ¿verdad? Seleccionamos el disco que vamos a particionar y para el esquema de particionado dejamos seleccionado lo que es todos los ficheros en una sola partición, que es el recomendado para novatos, ¿verdad? Y para las separaciones de las particiones o separación en home, bar y tmp,
les dejé un poco de información sobre ellas en lo que es la guía, ¿verdad? Le seleccionamos finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco. Y damos sí en escribir los cambios en los discos. Y esperamos al formateo de los discos, perdón, y a que se instale el sistema base. Esto va a tardar un poco, ¿verdad? Luego de cargado nos va a decir que si deseamos analizar otro CD o DVD y le vamos a dar en no. Y para la configuración del gestor de paquetes le vamos a dar que sí deseamos utilizar una réplica de red en red. Y seleccionamos, ¿verdad?, la réplica de Debian en El Salvador y vamos a utilizar debian.salud.gov.sb. Para la información del proxy HTTP lo vamos a dejar en blanco. Y vamos a esperar a que configure el apt, ¿verdad? En esa parte, ¿verdad?, si deseamos participar en la encuesta sobre el uso de paquetes, prácticamente no revela nada de lo que es nuestra información personal, sino sobre lo que son los programas que nosotros utilizamos, ¿verdad?, para ver cuáles son los más populares, digámoslo así. Pero le vamos a dar que no, ¿verdad? Si alguno de ustedes quiere participar, le da que sí. Para la selección de programas, como nosotros vamos a estar utilizando solo lo que es la consola, vamos a deseleccionar lo que es el entorno de escritorio Debian, ¿verdad? ¿Cómo lo deseleccionamos? Solo presionamos lo que es la barra espaciadora y con la tecla la flecha de abajo nos vamos hasta el servidor de impresión y lo deseleccionamos también. Solo vamos a dejar activa, ¿verdad?, lo que son las utilidades estándar del sistema y damos enter. Y esperamos, ¿verdad?, que se terminen de instalar los programas. Ahora nos pregunta si deseamos instalar el cargador de arranque Group en el registro principal del arranque y le damos que sí. Y seleccionamos, ¿verdad?, el PLECADET, pleca SDA. Y esperamos a que se instale. Una vez que nos dice la instalación está completa, le damos en continuar. Y se nos reinicia, ¿verdad?, la máquina virtual. Y ya nos inicia, ¿verdad?, lo que es Debian. Y nos logueamos, ¿verdad?, con el usuario que creamos. Ahora, para instalar lo que son la Ket Addition, ¿verdad?, tenemos que verificar antes que nada que los repositorios se configuraron bien. En el caso de que no hayan seleccionado la réplica de Debian y la hayan dejado en blanco, tendrían que hacer esto para agregarla, ¿verdad? Las réplicas desde la wiki de salud, ¿verdad? Para acceder, entramos primero al root para poder editar el documento.
y abrimos el nano, pleca etc, pleca apt, pleca source list, y nos presenta este archivo. Comentamos esta línea del CD-ROM y si se fijan, ya acá ya me agregó lo que son los repositorios de la web de debian.salud.gov, que es la que seleccionamos. Le damos control O, enter para guardar y control X para salir. Ahora, para instalar lo que son la Get Addition desde el modo de terminal, primero que todo, desde el root vamos a ejecutar el comando apt install will-essential module assistant DKM Linux imagen 4.9.0 13 AMD64 y le damos enter. Perdón, ETKMS. Y le damos sí, ¿verdad? Para que se nos instalen las dependencias. Y esperamos a que se instale. Una vez terminado lo que es la instalación, ¿verdad? Vamos a instalar el servidor X. Esta parte no se hace en lo que es la parte de interfaz gráfica porque ya lo tiene, pero para lo que es terminal no se instala. Entonces vamos a proceder a instalarlo. Para ello vamos a ejecutar el comando apt install xserver -xorg espacio x server xorg core y damos enter. Le decimos que sí, que continúe y esperamos a que se instale el servidor X. Ahora el paso que vamos a hacer, si hemos hecho todos los anteriores o todo lo anterior, no es necesario hacerlo, pero para prevenir, ¿verdad? Vamos a ejecutar m-a prepare. Y ahora procedemos a la instalación, ¿verdad? De lo que Get Addition. Nos vamos a dispositivos, insertar imagen de CD de la Get Addition. Pero antes de hacer eso, vamos a ejecutar el comando lsmod pipe create dbox get. Perdón. Y no nos muestra nada. Al estar instalado lo que es nuestro Get Addition, nos tendría que imprimir algo. Ya lo vamos a ver más adelante. Proseguimos, ¿verdad? En dispositivos, insertar imagen CD de la Get Addition.
Y para montar la imagen le damos mount pleca dev pleca sr0 espacio pleca media pleca cd-rom. El pleca dev pleca sr0 es lo que es la unidad lectora del CD o DVD virtual, ¿verdad? Y el media cd-rom es la carpeta que ya existe en donde se va a montar la unidad lectora, ¿verdad? Prácticamente donde vamos a tener los Get Addition para poder ejecutarlo. Damos Enter y nos va a salir el que está protegido contra la lectura, ¿verdad? Ahora nos vamos a media pleca cd-rom. Con el comando cd para acceder, ¿verdad? Le damos pleca media pleca cd-rom. Ya estando aquí, damos un ls para ver todos los archivos que tenemos y ya nos presenta, ¿verdad? Si le damos ls-l, nos muestra de una forma más ordenada, ¿verdad? Nos muestra información tanto de los permisos que posee, el usuario al que pertenece, la fecha en que se creó y la hora y todo eso, ¿verdad? Para ejecutar la instalación de lo Get Addition vamos a utilizar el comando siempre, ¿verdad? Dentro de la carpeta media cd-rom sh bbox linux le damos tab para que nos autocomplemente, ¿verdad? Y le damos enter. Ya nos empieza a instalar, ¿verdad? O a ejecutar lo que es el VirtualBox para las addition. Y esperamos a que cargue. Luego de instalada, ¿verdad? Nos dice que ejecutemos pleca sbin pleca rcbox add kitsetup.io. Lo ejecutamos pleca sbin pleca rcv box add. Keep setup all. Una vez ejecutado, le damos reboot para que se reinicie lo que es nuestra máquina. Iniciamos con nuestro usuario. Y ejecutamos lsmod pipe grep bbox gets. Y si se fijan, ahora nuestra salida ya nos muestra algo. Es decir que nuestro módulo de kernel de VirtualBox ya está cargado, ¿verdad? Ya lo podemos utilizar. Pero ¿cómo verificamos
que ya está cargado. Nos vamos, perdón, a lo que es dispositivos y vamos a compartir una carpeta. Seleccionamos la carpeta de nuestra pero antes de las carpetas se guardan en lo que es nuestra carpeta media pleca CD-ROM. En nuestra carpeta media se guarda. Si se fijan, ahorita no nos aparece ninguna carpeta compartida, o solo nos aparece la CD-ROM y la CD-ROM 0. Entonces nos vamos a dispositivo, carpetas compartidas, y voy a seleccionar una carpeta de mi escritorio. Vamos a seleccionar esta de ASP y le damos en automontar y le damos a aceptar y volvemos a darle ls, y ahora si se fijan ya nos aparece la carpeta sf-ASP. Ahora si intentamos acceder, nos dice permiso denegado. ¿Por qué? Porque para esa carpeta solo va a tener acceso a lo que es el usuario root. Lo que vamos a hacer entonces es agregar al usuario normal de nosotros a lo que son al grupo de usuarios del VirtualBox. Entonces ejecutamos el comando usermod -a -g de box sf, que es el grupo de usuarios del VirtualBox, y el nombre de usuario, que en mi caso sería Alondra. Perdón, es usermod. Una vez reiniciado, volvemos a acceder. Y nos vamos a la carpeta media. Intentamos acceder a la carpeta compartida y si se fijan ya nos permite, ¿verdad?, acceder a la carpeta. Una vez hecho esto, vamos a hacer como, digamos, en la consola ahorita no podemos utilizar lo que es el mouse, ¿verdad? Entonces vamos a instalar el mouse en nuestra consola, ¿verdad? Para instalar lo que es el mouse, vamos a utilizar el comando desde nuestro superusuario, ¿verdad? El comando apt install gpm. Seleccionamos que sí y esperamos a que se instale. Bien, una vez instalado, ya podemos hacer uso, ¿verdad?, de lo que es el mouse.
nos facilita un poco, ¿verdad? Para poder copiar lo que son líneas de código, líneas de comando, perdón. Líneas de comando. Ahora vemos todo esto, ¿verdad? Que no tiene, todo está en blanco y negro, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es cambiar o activar los colores de la consola. ¿Cómo hacemos eso? Se deben activar los colores tanto del modo o del usuario root como del usuario normal, ¿verdad? Para activarlo del usuario root, nos vamos a la carpeta etc. Les voy a mostrar que ningún archivo se muestre a color, ¿verdad? Entonces, para activarlo, nos vamos a nano, pleca root, pleca .bash rc y nos aparece este archivo, ¿verdad? Vamos a descomentariar siempre que les aparezca un numeral antes de una línea en los archivos de configuración de Linux. Son comentarios. Entonces vamos a descomentariar la línea del PS1 y la línea UMask, la línea de export, eval y todas las líneas de alias. Las líneas, ¿verdad?, de alias RM, CP y MB nos sirven para que al momento de RM es para eliminar, ¿verdad? CP para copiar y MB para mover. Entonces, al momento de querer eliminar, copiar o mover, nos va a tirar un mensaje de si estamos seguros de realizar la acción. Entonces, si estas líneas están comentariadas, no nos tira ese mensaje, pero al descomentariarlo ya nos va a tirar el mensaje, ¿verdad? Es para, digamos, disminuir digamos, el error de que si no vamos a eliminar un archivo y se nos elimina por error, es para como prevención. Control O y guardamos el fichero y nos salimos. Ahora nos vamos a salir del usuario root y vamos a volver a ingresar. Vamos a acceder de nuevo al directorio etc y vamos a listar. Y ahora, si se fijan, ya nos aparecen ciertos archivos en colores, ¿verdad? Ahora, para lo que es el usuario normal o el usuario de trabajo, vamos a cambiar lo que son los colores del prompt. Para ello, vamos a verificar que estemos en el archivo principal, ¿verdad? Es decir, que nos aparezca eso, ¿verdad? La virutilla allí. Si no nos aparece, podemos acceder con CD, así, y nos lleva al archivo, ¿verdad? Padre. Y agregamos o ejecutamos el comando nano .bash rc y acá vamos a buscar la línea que diga force-color-prompt. Vamos a descomentariarlo acá. La descomentariamos, force-color-prompt igual yes. La descomentariamos y vamos a descomentariar las líneas de alias
es alias LL, alias LA y alias L. Estos alias, ¿verdad? Es de asegurarnos de que sean el SongMore LS alias. Le damos Control O para guardar y nos salimos. Ahora, para que se guarden las configuraciones, ahorita no nos aparece, entonces nos vamos a salir del usuario y vamos a volver a ingresar. Y ahora si se fijan, el prompt ya nos aparece del color, ¿verdad? Un poco más distintivo de todo lo demás. Vamos a probar algunos comandos, ¿verdad? De los que les mostré. Algunos ya no los vimos, ¿verdad? Como el ls, el ls-al, el reboot, el cd, el pw nos decía, ¿verdad? Que era para ver el directorio en el que estamos activos nosotros ahorita. En mi caso, ¿verdad? Estamos en el home. El history nos muestra los comandos que hemos ejecutado anteriormente, y el history -c nos borraba los comandos, ¿verdad? Solo nos aparece el que acabamos de ejecutar, ¿verdad? Bien, ahora el comando date nos muestra la fecha en la que estamos con la hora y las configuraciones, ¿verdad? Estas serían todas. Ahora, bien, para apagar lo que es nuestra máquina desde la terminal, nos vamos al usuario sudo y lo podemos apagar con el shutdown -h now o con el comando init 0. Y esto sería lo que es la práctica número 6. Si tienen dudas o comentarios, en el grupo los pueden hacer. Les estaré dejando la actividad, serían unas, no sé, de 5 a 10 preguntas les estaría dejando de lo que hemos visto, ¿verdad? De los comandos, algunas definiciones, algunos procesos que realizamos. Esto sería todo y muchas gracias.